Y esta semana los números del coronavirus indicaron que sigue siendo el principal problema que tenemos en la Argentina y en la región, con la novedad de que muchos lugares del país que parecían tener bajo control la situación empezaron a retroceder y empezaron a contar casos y a encontrarse con que tienen circulación comunitaria. Una problemática con el sello del centralismo con el que se organiza la vida del país desde siempre y que no deja de pasarnos facturas. Los nuevos focos se desprenden de trabajadores o trabajadoras que tuvieron que viajar a AMBA, justamente por esta dependencia que señalo, para satisfacer las necesidades en múltiples rubros de la economía. Insisto, una oportunidad histórica para revisar esta deuda, para poder desarrollar mayor autonomía en cada una de las regiones de nuestro país. Esta semana además Mauricio Macri se fugó, viajó, como quieran llamarlo, a París, como Manuelita, en medio de graves causas que lo tienen en la mira, aunque no resultarán lo mediáticamente escandalosas que merecieran. Basta recordar las alarmas de los medios opositores cuando la vicepresidenta viajaba a ver a su hija a Cuba para hacer una comparación con el tratamiento generoso que le están dispensando, en este caso, a Mauricio, que, sobre todo, me parece importante tenerlo en cuenta, Mauricio, sobre todo, sigue siendo Macri. Algunos datos que le pasaron desapercibidos a esos furibundos caceroleros que claman por justicia. Esta semana en el teléfono del secretario del expresidente encontraron mensajes que probarían la decisión política de beneficiar con créditos a Vicentín salteando controles estatales. Pasó desapercibido también esta semana el procesamiento al exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Enseguida nos vamos a quedar con esta causa. Un procesamiento por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos norte y oeste entre los años 2016-2018. El exministro Chocarros, procesado. En la misma causa imputaron a Guillermo Dietrich, pero no van a escuchar hablar ustedes de la ruta del dinero M, de la corrupción M, del curro M. No se van a inventar ese tipo de títulos tan creativos y no saben lo que se pierden porque hay un montón de pruebas en este caso. Lo más ruidoso de la semana para el establishment fueron y son las críticas de la oposición y sus medios a una reforma judicial, incluso sin haberla leído, cacerolas mediante. ¿Es raro? ¿Deberíamos sorprendernos? Yo creo que para nada, porque claramente lo que hacen es defender sus privilegios, defender un estado de situación que los beneficia. Marcela Lozardo, ministra de Justicia, dijo a Página 12 en una entrevista que se publicó ayer que el objetivo de la reforma judicial es poder brindar a los ciudadanos una respuesta eficiente, eficaz y en un plano razonable. Pero también es terminar con la relación de la justicia federal con los poderes fácticos y los gobiernos. Y esta última idea es la explicación para esta resistencia que ya estamos viendo. Terminar con la relación de la justicia federal con los poderes fácticos y los gobiernos es desactivar esa suerte de gobierno paralelo que está naturalizado en nuestro país y cuyos integrantes, hay que tenerlo en claro, van a ofrecer toda la resistencia de la que sean capaces para no perder esos cañones que apuntan constantemente contra cualquiera que intente meter mano y modificar un sistema que les resulta absolutamente provechoso. Un sistema que los tiene, claro, como privilegiados. Es un esquema de poder urdido para defender los intereses de los poderes fácticos que quedó prácticamente al desnudo, fíjense ustedes, gracias a la torpeza de uno de los hijos predilectos que llegó a presidente. Claro, antes lo sabía, digamos, quien se ponía a estudiar, a analizar un poco la realidad, pero esto quedó absolutamente evidenciado después de la presidencia de Mauricio Macri. Quedaron expuestos más que nunca por un gobierno deseos que justamente los representaba. Si algo terminó de visibilizar el gobierno macrista, es el nombre de los jugadores que integran ese equipo de poder que tiene su propia justicia y que se beneficia siempre de la pobreza del resto. Se beneficia con la miseria del resto. Es una de las características más lamentables que tiene ese pequeño grupo de poder.
Si no hubieran cometido ese enorme desfalco con Vicentín, bueno, no estaríamos hablando hasta hace instantes de cómo evadieron históricamente, cómo se beneficiaron del Estado siempre. Si no hubieran robado tan descaradamente con las tarifas, no estaríamos hablando de sus amigos. Si no hubieran sido tan evidentes con los ataques a los opositores, no tendríamos las certezas que hoy tenemos sobre los operadores judiciales y mediáticos. Y por supuesto que la pregunta es, ¿qué se hace con esto? La reforma judicial probablemente sea parte de la respuesta. Ciertos sectores de la justicia funcionaron y funcionan históricamente como los guardianes de esos poderes fácticos. Por más progresistas que sean los gobiernos, los proyectos, por más acompañamiento popular que tengan algunas medidas, o más democráticas que resulten algunas leyes, la oposición de un grupo minúsculo de la sociedad puede frenar, y lo ha demostrado, esa voluntad democrática, con jueces serviles, con operaciones mediáticas, con cacerolas tiringas, puedo calificar a esta altura. Un triángulo capaz de terminar frustrando, desvirtuando políticas que deciden los gobiernos democráticamente electos. Es grave, es antidemocrático, es desestabilizador y también muchas veces son golpistas, más o menos solapados, pero son golpistas, son costumbres que la élite argentina no pierde. Pero claro, se presentan como republicanos, se presentan como defensores del orden democrático. ¿De qué democracia estamos hablando entonces? ¿De qué república hablan? ¿De qué transparencia? En esa batalla discursiva constante conquistaron palabras insignias de las que se terminaron apropiando y vaciaron de significado. Si Argentina tuviera una justicia a disposición del pueblo, y medios también, me permito seguir señalando ese aspecto que me parece tan importante como el judicial, si Argentina contara con justicia y medios a disposición del pueblo, la historia de Vicentín hubiera sido otra. ¿Cómo es posible que no sea escandaloso que un juez disponga a correr a los interventores del Estado y restablecer el directorio acusado de evadir y fugar? El mismo directorio que administró los millones recibidos del Estado y que no puede explicar qué hizo con ellos, el que no entrega el balance 2019. Claro, entregarlo sería autoincriminarse. Estoy segura que la mayoría de los argentinos y de las argentinas no conocen ni siquiera el nombre del juez. Casi que no hablamos de él. Y sin embargo, es el que terminó frenando una decisión del Poder Ejecutivo de rescatar a esa empresa para preservar puestos de trabajo y proteger a acreedores, productores, cooperativas que dejó Vicentín con deuda. A esta altura no quedan dudas que la forma en la que el gobierno de Alberto Fernández manejó el tema Vicentín fue por lo menos desprolija. Lo expuso retrocediendo hacia una opción que se presentaba como superadora, pero que se negociaría mano a mano con los administradores de la empresa. ¿Cuántas chances había de que llegara a buen puerto? Y a la luz de lo sucedido, más que una oportunidad, lo que tuvieron fue, más que una oportunidad de negociar y armar fideicomiso o encontrar una salida para la empresa, para su sustentabilidad, fue una oportunidad extraordinaria para ganar tiempo. Recién esta semana exhortaron a los empresarios a entregar material contable. Se habló de un allanamiento que finalmente no fue porque voluntariamente entregaron material que se sabrá con el tiempo si tiene alguna importancia o no. El balance 2019 no aparece. ¿Cuántas semanas tuvieron los administradores que están en la mira de la justicia, los integrantes del directorio acusados de delitos tan graves como evasión, fuga, estafa, para modificar, eliminar, dibujar material que podía ser probatorio en esta causa? Eso que llaman entorpecer la causa, pero que solamente se menciona o se alude como una amenaza, en algunos casos aquí ni siquiera fue evaluado como una posibilidad. Son los privilegiados de la justicia de hoy en la Argentina. Esto lo ratifica. El ataque de estos sectores a la reforma judicial es tan entendible como el que llevan adelante los grandes medios de comunicación, porque esta justicia, la que tenemos hoy, fue la que les permitió eludir una de las leyes más democráticas de la historia y privilegió sus negocios y sobre todo la concentración de poder que construyeron en detrimento, y esto tiene que estar claro, en detrimento
de los derechos de millones de argentinas y argentinos. La mayoría de ellos desinformados al respecto, lamentablemente, la mayoría de nosotros, de los argentinos, desinformados, maleducados sobre nuestros derechos, incapaces de defenderlos. Causa y efecto. Ellos educan, ellos forman, ellos informan, ellos sentencian también. Ellos son los únicos que pueden eludir las leyes. Una decisión acertada por parte del gobierno es la conformación de ese consejo consultivo que resulta difícil de desmerecer porque es heterogéneo, es diverso, es amplio en la composición y en la mirada que tienen quienes los integran. De todas maneras, van a encontrar la forma de criticarlo. Hace poco uno de estos medios publicaba ¿por qué no llamaron a algún ex miembro de la Corte, incluso Zaffaroni? Imagínense ustedes lo que no hubieran dicho si convocaban a Zaffaroni para que integre ese consejo. El gobierno tiene de manera inevitable demasiados frentes abiertos. El desafío de sostener una puja de poder que no permite ningún descuido, porque cualquier descuido sale caro. Hacer frente a una pandemia mundial que azota tanto o más que la crisis económica y que tiene una característica demoledora. No se sabe cuándo termina. No se sabe cuándo termina la pandemia. Y además, negociar una deuda heredada con acreedores que son insaciables. No dar pasos en falso y resistir se impone. El Frente de Todos demostró a 8 meses de un gobierno impensado por sus características y con todas las críticas que se puedan hacer, ser capaz de superar la prueba de fuego de gobernar en la adversidad, sin que las diferencias rompan esta coalición, sin las fisuras que la oposición y los sectores de poder esperan desde la campaña.